variable. La temperatura de los polos realmente depende principalmente de la radiación que recibe del sol y también depende del rol que tiene la nieve. Entonces, por supuesto, los polos van a recibir toda la radiación del sol que viene en un espectro de la luz visible, y parte del aire que está allí, ¿cierto?, alrededor de los polos, pues va a absorber parte de ese calor. Pero ahí es donde la nieve tiene un papel fundamental, y es que al ser blanca tiene una característica que se llama el albedo. Es un albedo muy elevado, que es la capacidad de reflejar la radiación del sol de vuelta al espacio. Entonces la nieve pues va a reflejar esa gran parte de calor y de radiación, y es poco el calor que va a absorber. Por eso las temperaturas tienden a ser mucho más bajas en los polos. El incremento de la temperatura en los polos pues realmente es algo muy grave, porque lo que hace es acelerar el derretimiento de los casquetes polares. Y en ese sentido, pues lo que veríamos es una reducción del área que cubre el casquete polar, y en consecuencia, pues en la medida que haya menos nieve, pues va a ser menor la radiación del sol que va a ser reflejada directamente al espacio. Y esa radiación que ya no se refleja, pues tendrá que ser absorbida por los océanos, que ya no van a estar cubiertos por el casquete polar, y van a absorberla, y esa radiación que absorben hace que se calienten aún más y que incrementen su temperatura. Al mismo tiempo, al incrementar su temperatura, pues aumenta el derretimiento de los polos, lo que se conoce como un fenómeno de retroalimentación positiva. Bueno, el cambio climático efectivamente es una realidad, de hecho es la única constante del planeta Tierra. Nosotros hemos presentado cambios de eras geológicas como las glaciaciones a eras como esta, ¿cierto? A un periodo que se llama el periodo del Holoceno, que es el que estamos viviendo actualmente en el desarrollo del Homo sapiens, que es realmente un periodo interglacial relativamente más cálido que los demás. Entonces el cambio climático no se puede negar de ninguna manera, es algo que siempre se ha ido presentando. El problema real con el cambio climático es que está ocurriendo a una velocidad que supera la velocidad de adaptación de los seres humanos, la capacidad de adaptación de la infraestructura de nuestras ciudades y demás. Entonces hay cambios que están ocurriendo más drásticamente que antes, y tal vez no estamos teniendo esa velocidad para adaptarnos a ellos. A eso es lo que realmente se refiere el cambio climático. La comunidad científica ha planteado, por ejemplo, lo que se conoce como los umbrales planetarios, donde uno de esos 9 umbrales planetarios es el cambio climático, y según los últimos estudios, por ejemplo, de centros de investigación muy importantes como el Centro de Resiliencia de Estocolmo, es que estamos en una zona de incertidumbre. O sea, todavía no hay una certeza de si ya hemos pasado o no ese punto del no retorno en el cambio climático. ¿A qué se referiría un punto del no retorno? Es que esa velocidad de cambios, ¿cierto?, en los fenómenos climáticos que se podrían presentar, pues se siga acelerando y ya no nos podamos devolver. Entonces la comunidad científica no tiene una certeza todavía de si estamos o no en ese punto del no retorno. Entonces sería de pronto un poco aventurado de mi parte decir si se puede o no se puede hacer algo, pero sin duda alguna lo que sí opino es que si el ser humano tuvo esa capacidad inconsciente de modificar nuestro clima, generando gases de efecto invernadero o ciertas actividades de las cuales no conocíamos sus impactos, pues tal vez conscientemente también pueda hacer algo para revertirlo o para desacelerar. Por ejemplo, cambiar los tipos de movilidad sostenible, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, seguramente, por ejemplo, involucrar en nuestra dieta un menor consumo de carne de ganado vacuno, ¿cierto? Entonces, lo que encontraríamos es una reducción paulatina de lo que se llama la huella de carbono de cada persona. Pero por supuesto que el grueso de las decisiones y de las acciones va a recaer en lo que yo llamaría la industria, a nivel industrial. Por ejemplo, que haya un cambio drástico en las fuentes de energía que utilizamos, ¿cierto? Que ya no sean fuentes de hidrocarburos, de quema de hidrocarburos o de quema de carbón, sino que puedan ser, por ejemplo, energías limpias.